Mi nombre es Ángela Martínez, estudiante del cuarto nivel de contabilidad del Instituto Tecnológico Liceo Aduanero. En esta oportunidad hablaremos de los indicadores primordiales del sistema financiero, liquidez y solvencia. Los indicadores financieros son relaciones entre cuentas o grupos de cuentas de los estados financieros. Estas relaciones permiten evaluar la solidez, estabilidad y desempeño de una organización. Los indicadores financieros se basan en las estadísticas económicas y financieras como la deuda, los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos y la producción. El análisis de ratios financieras, de índices, de razones o de cocientes fue una de las primeras herramientas desarrolladas del sistema financiero. A comienzos del siglo XIX, el uso por parte de los analistas de estados contables se hizo patente. De forma especial, la utilización de la razón de circulante o índice de liquidez. Durante el siglo XX se produjo una estandarización de conjuntos de índice que se habían creado. Con este objeto se crearon niveles óptimos para cada razón financiera, no importando si la entidad u organización a analizar era el estado de la economía de un país o bien una empresa en particular. Debido a las múltiples diferencias existentes en las organizaciones, el uso actual de estas razones no puede o debe ser estandarizado, ya que cada empresa o entidad posee óptimos que la identifican, en función de la actividad que desarrolla. Las ratios financieras, también llamadas razones financieras o indicadores financieros, son cocientes o razones que proporcionan unidades contables y financieras de medida y comparación, las cuales la relación de división entre sí de dos datos financieros directos permiten analizar el estado actual o pasado de una organización en función de niveles óptimos definidos para ella. A menudo utilizadas en contabilidad. Existen numerosas ratios financieras que se utilizan para evaluar el estado financiero global de empresas, compañías y corporaciones. Las ratios financieras pueden ser utilizados por los gerentes pertenecientes a la empresa, por los inversionistas que poseen acciones en la empresa y por los acreedores de la empresa. Los analistas financieros utilizan ratios financieras para comparar las fortalezas y debilidades de distintas empresas y la evolución en el tiempo de las empresas. Si una empresa es cotizada, el precio del mercado de las acciones es utilizado para calcular determinados ratios financieros. Las ratios financieras cuantifican numerosos aspectos de una empresa y forman una parte integral del análisis de los estados financieros de la misma. Las ratios financieras son categorizadas de acuerdo al aspecto financiero del negocio o empresa que mide la ratio. Las ratios de liquidez miden la disponibilidad de dinero en efectivo para pagar deuda. Las ratios de actividad miden cuán rápido una empresa convierte los activos no corrientes en activos corrientes. Las ratios de deudas miden la capacidad de una empresa para pagar una deuda a largo plazo. Las ratios de ganancia miden el uso que la empresa hace en sus activos y el control de sus gastos para generar un aceptable retorno. Las ratios de mercado miden la respuesta del inversor ante la tendencia de acciones de la empresa y también el costo de emitir acciones. Esto se encuentra relacionado con el rendimiento sobre la inversión de los accionistas y como la relación entre el rendimiento y el valor de una inversión en acciones de la empresa. Las ratios financieras permiten realizar comparaciones entre empresas, entre industrias, entre diferentes periodos de tiempo en una misma empresa, entre una determinada empresa y el promedio de las empresas en su rama de la industria. Las ratios, por lo general, no resultan de utilidad a menos que se la compare contra algún otro valor, como por ejemplo los resultados de la empresa en un ciclo de negocios previo u otra empresa. Por lo tanto, los ratios de empresas en diferentes industrias que están expuestos a riesgos, requerimientos de capital
y competencia diferentes por lo general son más difíciles de comparar. Los valores utilizados para calcular las ratios financieras se obtienen del balance general, del estado de resultados, del estado de flujo del efectivo o a veces del estado de evaluación del patrimonio neto. Estos documentos son los estados contables o estados financieros de una empresa. Los datos en estos estados están basados en el método de contabilidad y estándares de contabilidad utilizados por la organización. Indicador de liquidez. La liquidez es la capacidad que tiene una empresa de generar los fondos suficientes para pagar sus obligaciones de corto plazo a su vencimiento. Es decir, la liquidez se define simplemente como el poder de pago que tiene la compañía a corto plazo. Los indicadores que se obtienen aquí muestran la facilidad o la dificultad que tienen las empresas para convertir sus activos corrientes en efectivo. Por ejemplo, el análisis de la liquidez de una empresa es elemental para los acreedores, debido a que si la empresa presenta una liquidez deficiente, puede traducirse en que tendrá alta probabilidad de incumplir en los pagos de las obligaciones. Este mismo indicador es utilizado por los bancos, no solo para analizar la capacidad de pago de una empresa, sino también de las personas naturales a las que les prestan dinero. Indicadores de liquidez son capital de trabajo, razón corriente, prueba ácida, nivel de dependencia de inventarios. Capital de trabajo. Muestra el equilibrio entre activos y pasivos de una empresa. Por ello, puede indicar que si ésta tiene lo necesario para operar antes de conseguir ganancias. Es decir, muestra si una empresa cuenta con el dinero suficiente para cubrir sus gastos que le permitan obtener ganancias. En gestión financiera se entiende como fondo de maniobra, también denominado capital de trabajo, capital circulante, capital corriente, fondo de rotación o capital de rotación. Es una medida de capacidad que tiene una empresa para continuar con el normal desarrollo de sus actividades en corto plazo. El fondo de maniobra puede ser definido a partir de dos puntos de vista básicos. Un primer punto es el activo como una parte del activo circulante y una segunda visión que procede del pasivo o recursos financieros como recursos permanentes. Desde este punto de vista, el fondo de maniobra representa la parte del activo corriente que está financiado por fuentes de financiación permanente, es decir, que el capital con el que se ha obtenido la parte del activo circulante que representa el fondo de maniobra se ha de devolver a largo plazo o en algunos casos ni siquiera hace falta devolverlo, ya que no es exigible al formar parte de los recursos propios. El fondo de maniobra expresa la parte del activo corriente que se comparte como activo no corriente, es decir, que a pesar de que su contenido va rotando, representa un margen de error en cuanto a solvencia constante en la empresa. Si en un momento determinado se tuviesen que devolver todas las deudas a corto plazo, pasivo corriente, que se ha acumulado en la empresa, el fondo de maniobra es el que quedaría del activo corriente. Por lo tanto, según este punto de vista, cuando mayor sea el fondo de maniobra de una empresa, menos riesgo habrá que se caiga en insolvencia. Interpretación. Una vez la empresa cancele el total de sus obligaciones corrientes, le quedarán 205 millones. Para atender las obligaciones que surgen en el normal desarrollo de su actividad económica, podemos observar que para el año 2023 dicho capital de trabajo aumentó en 120 millones, lo cual puede ser consecuencia del plan de inversiones ejecutado por la compañía. Razón corriente. Indica qué proporción de deudas de corto plazo pueden ser cubiertas por los activos que se pueden liquidar rápidamente. Se calcula dividiendo el activo corriente, las cuentas de caja, bancos, valores líquidos. Entre el pasivo, las obligaciones, funciona como un índice de liquidez general. El ratio de liquidez, también denominado corriente o relación corriente, es uno de los indicadores de liquidez más usados,
tiene como objeto verificar las posibilidades de una empresa para afrontar los compromisos financieros en el corto plazo. La razón corriente, también conocida como razón circulante, tiene como objetivo determinar la capacidad financiera de la empresa para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. ¿Cómo calcular la razón corriente? La fórmula para obtener la liquidez corriente es activo corriente dividido para pasivo corriente. Al realizar esta división, sabremos cuántos activos corrientes tenemos que pagar. Interpretación. Para el año 2023, el Grupo Nacional de Chocolates, por cada peso de obligación vigente, contaba con $1.18. Para respaldarla, es decir, que el 100% de sus ingresos, el 85.52 son para el pago de sus obligaciones y tan solo el 15.48 le quedaban disponibles. Con respecto al año 2023 podemos decir que su liquidez aumentó, ya antes destinada el 84,52% del total de sus ingresos para cubrir sus obligaciones. En cambio ahora solo tenía 80,65% para el respaldo de las mismas. Prueba ácida. Se basa en determinar los resultados de liquidez sobre el efectivo disponible o aquellos bienes que puedan ser convertidos fácilmente en dinero para que la empresa pague sus deudas y o compromisos. Su fórmula es la siguiente: prueba ácida igual activo corriente menos inventario dividido pasivos corrientes. El test ácido, también denominado como prueba ácida, prueba de ácido o liquidez seca, es uno de los índices de liquidez frecuentemente usado como indicador de la solvencia de la empresa a corto plazo o capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones corrientes. Un primer índice extendido de liquidez de la empresa es la denominante razón corriente, ratio de liquidez, que compara el activo corriente circulante con el pasivo corriente, que son las partidas de más corto plazo del balance. El test ácido va más allá y trata de ser más preciso y no cuenta las existencias dentro de los activos líquidos, en tanto en cuanto por su naturaleza tienen una menor liquidez y su liquidación de forma apresurada puede conllevar a pérdidas cuantiosas. Computa los saldos en efectivo, sus cuentas por cobrar, sus inversiones temporales y algún otro activo de fácil liquidación, sin tocar los inventarios. Interpretación. Podemos observar si la empresa tuviera la necesidad de atender todas sus obligaciones corrientes sin necesidad de liquidar y vender sus inventarios, en el año 2022 la empresa no alcanzaría a atender sus obligaciones y tendría que liquidar parte de sus inventarios para poder cumplir. En cambio, en el año 2023, este indicador aumentó, pero no lo suficiente para poder atender el total de sus obligaciones corrientes, sin necesidad de vender sus inventarios. La empresa depende directamente de la venta de sus inventarios para poder atender sus obligaciones corrientes. Nivel de dependencia de inventarios. Es el porcentaje mínimo del valor de los inventarios registrado en libros, que deberá ser convertido a efectivo, después de liquidar la caja, bancos, las cuentas comerciales por cobrar y los valores realizables para cubrir los pasivos a corto plazo que aún quedan pendientes. El nivel de dependencia de inventario se puede calcular utilizando la siguiente fórmula: nivel de dependencia igual de inventarios pasivos, cuentas, caja, más bancos, más cartera, más valor realizable, dividido para inventarios. No se proporciona más información sobre los términos de la fórmula. Es una fórmula matemática que parece estar relacionada con el nivel de dependencia de inventarios. El nivel de inventario es el volumen de existencias con el que cuenta una compañía en toda su logística o red de distribución. Interpretación. Como podemos observar, si la empresa quiere responder con el pago de sus obligaciones corrientes, tendrá que vender el 52,83% para el año 2022 y el 38,20% para el año 2023 del total de sus inventarios. Indicadores de solvencia. Los indicadores de endeudamiento o solvencia tienen por objeto medir en qué grado
y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. Se trata de establecer también el riesgo que corren tales acreedores y los dueños de la compañía y la conveniencia o inconveniencia del endeudamiento. Desde el punto de vista de los administradores de la empresa, el manejo del endeudamiento es todo un arte y su optimización depende, entre otras variables, de la situación financiera de la empresa, en particular, de los márgenes de rentabilidad de la misma y del nivel de las tasas de interés vigentes en el mercado, teniendo siempre presente que trabajar con dinero prestado es bueno, siempre y cuando se logre una rentabilidad neta superior a los intereses que se debe pagar por ese dinero. Por su parte, los acreedores, para otorgar nuevo financiamiento, generalmente prefieren que la empresa tenga un endeudamiento bajo, una buena situación de liquidez y una alta generación de utilidades, factores que disminuyen el riesgo de crédito. La solvencia es un indicador que se practica sobre los estados contables. Es una relación entre el total de los activos de una entidad, persona física o jurídica, y el total de los pasivos. Dicha relación es un cociente que indica cuántos recursos se tienen en activo en comparación con el pasivo. Los indicadores de solvencia sirven para medir el grado de participación de los acreedores en el financiamiento de la empresa. Los de solvencia son endeudamiento del activo, endeudamiento patrimonial, endeudamiento del activo fijo, apalancamiento, apalancamiento financiero. Endeudamiento del activo. Indica la cantidad de deuda que está utilizando una entidad para financiar sus activos y se calcula dividiendo el total de pasivos entre el capital contable. Esta es la suma total de activos menos la suma de pasivos. Este índice permite determinar el nivel de autonomía financiera. Cuando el índice es elevado, indica que la empresa depende mucho de sus acreedores y dispone de una limitada capacidad de endeudamiento, lo que es lo mismo, se está descapitalizando y funciona con una estructura financiera más arriesgada. Por el contrario, un índice bajo representa un elevado grado de independencia de la empresa frente a sus acreedores. El endeudamiento del activo es un indicador financiero que mide el nivel de independencia de una empresa frente a sus acreedores. Se calcula dividiendo el patrimonio por el activo fijo neto tangible. Si el resultado es igual o mayor a 1, significa que la empresa tiene suficiente patrimonio para financiar sus activos fijos sin necesidad de endeudarse con terceros. Endeudamiento patrimonial. Es una métrica importante utilizada para las finanzas. Se encarga de reflejar cuánto peso tiene la deuda contra el capital de los accionistas. Este indicador mide el grado de compromiso del patrimonio. Para los acreedores de la empresa, no debe entenderse como que los pasivos se pueden pagar con el patrimonio, puesto que, en el fondo, ambos constituyen un compromiso para la empresa. Esta razón de dependencia entre propietarios y acreedores sirve también para indicar la capacidad de créditos y saber si los propietarios o los acreedores son los que benefician mayormente a la empresa, mostrando el origen de los fondos que ésta utiliza, ya sean propios o ajenos, e indicando si el capital o el patrimonio son o no son suficientes. El endeudamiento patrimonial es un indicador financiero que mide la dependencia de una empresa sobre un monto acreditado por terceros. Este indicador se utiliza para indicar la relación entre fondos ajenos y fondos propios. El endeudamiento patrimonial tiene que ver con el valor de los activos de una empresa y cómo utilizan para indicar la dependencia que tiene la entidad sobre un monto acreditado por terceros. Endeudamiento del activo fijo. Esta mide la proporción de activos fijos concedidos por los acreedores. Una razón alta significa que los acreedores son dueños de gran parte de la empresa. Por otro lado, una razón baja es mejor porque representa una inversión protegida. El coeficiente resultante de esta relación indica la cantidad de unidades monetarias que se tiene de patrimonio por cada unidad invertida en activos fijos. Si el cálculo de este indicador arroja un cociente igual o mayor a 1,
significa que la totalidad del activo fijo se puede haber financiado con el patrimonio de la empresa sin necesidad de préstamos de terceros. Para elaborar este índice se utiliza el valor del activo fijo neto intangible, no se toma en cuenta el intangible, debido a que esta cuenta indica la inversión en maquinarias y equipos que usan las empresas para producir. El endeudamiento del activo fijo en el entorno financiero es de vital importancia para comprobar el nivel de independencia de una organización. Con estos análisis podrás evaluar el nivel de los compromisos con respecto a los activos, un indicador financiero asociado a sus acreedores, importante para la toma de decisiones económicas de las organizaciones. Cada empresa está en obligación de estructurar su capital de forma óptima, una que le permita maniobrar en el mercado adecuadamente, esto con el fin de cumplir sus objetivos con las mejores circunstancias posibles. Apalancamiento, estrategia empresarial que utiliza herramientas como la deuda o los costos fijos para aumentar la rentabilidad de una inversión. El balance de situación te ayudará a conocer la situación financiera de tu empresa, algo esencial para poder aplicar estrategias como el apalancamiento. Se interpreta como el número de unidades monetarias de activos que se han conseguido por cada unidad monetaria de patrimonio, es decir, determina el grado de apoyo de los recursos internos de la empresa sobre el recurso de terceros. Dicho apoyo es procedente si la rentabilidad del capital invertido es superior al costo de los capitales prestados. En este caso, la rentabilidad del capital propio queda mejorada por este mecanismo llamado efecto de palanca. En términos generales, en una empresa con un fuerte apalancamiento, una pequeña reducción del valor del activo podría absorber casi totalmente el patrimonio. Por el contrario, un pequeño aumento podría significar una gran revalorización de este patrimonio. El apalancamiento es la relación entre capital propio e inversión total, capital propio más crédito. Es una operación financiera. A mayor crédito, mayor apalancamiento y menor inversión de capital propio. En otras palabras, el apalancamiento es simplemente usar endeudamiento para financiar una operación. Al reducir el capital inicial que es necesario aportar, se produce un aumento de la rentabilidad obtenida. El incremento del apalancamiento también aumenta los riesgos de la operación, dado que provocan menor flexibilidad o mayor exposición a la insolvencia o incapacidad de atender los pagos. Apalancamiento financiero es la utilización de deuda para financiar una operación, es decir, se trata de utilizar un crédito y fondos propios para realizar una operación que requiere capital. El apalancamiento financiero indica las ventajas o desventajas del endeudamiento con terceros y cómo éste contribuye a la rentabilidad del negocio, dada la particular estructura financiera de la empresa. Su análisis es fundamental para comprender los efectos de los gastos financieros en las utilidades. De hecho, a medida que las tasas de interés de la deuda son más elevados, es más difícil que las empresas puedan apalancarse financieramente. Si bien existen diferentes formas de calcular el apalancamiento financiero, la fórmula que se presenta a continuación tiene la ventaja de permitir comprender fácilmente los factores que la conforman. En la relación, el numerador representa la rentabilidad sobre los recursos propios y el denominador la rentabilidad sobre el activo. De esta forma, el apalancamiento financiero depende y refleja a la vez la relación entre los beneficios alcanzados antes de intereses e impuestos, el costo de la deuda y el volumen de esta. Generalmente, cuando el índice es mayor que 1, indica que los fondos ajenos remunerables contribuyen a que la rentabilidad de los fondos propios sea superior a lo que sería si la empresa no se endeudaría. Cuando el índice es inferior a 1, indica lo contrario, mientras que cuando es igual a 1, la utilización de fondos ajenos es indiferente desde el punto de vista económico.
El apalancamiento financiero es una estrategia que consiste en emplear mecanismos como la deuda para aumentar la cantidad de dinero que puede destinar a una inversión. Las ventajas del apalancamiento financiero son capacidad de multiplicar el capital, acceso a inversiones a las que de otra forma no podríamos por el mínimo de inversión, aumento de tasa interna de retorno de la operación financiera, buena estrategia para alcanzar los objetivos financieros concretos en el corto plazo. Importancia de la liquidez y la solvencia. Ambas variables son muy importantes y en la mayoría de los casos tienen que venir acompañadas por el buen funcionamiento de la empresa. Si bien es cierto que la solvencia es muy importante para la estabilidad de un negocio, ya que existen formas de obtener liquidez en caso de necesitarlas y en determinado momento y cuya necesidad se considera urgente. Liquidez y solvencia. Una vez observada la composición de las masas patrimoniales y cómo puede afectar esto a la situación financiera, procederemos al estudio de su liquidez y solvencia. Por tanto, vamos a tratar de determinar cuál es la capacidad de la empresa para atender sus obligaciones a corto plazo y sus pagos más apremiantes. Conviene recordar que la liquidez y solvencia no son lo mismo. Por solvencia entendemos la capacidad de una empresa para atender sus deudas, mientras que la liquidez es el grado de capacidad que tiene la empresa para atender los pagos en el momento en que se produzcan. La diferencia principal entre ambos conceptos se basa en que la liquidez mide la capacidad de pago a corto plazo, es decir, los compromisos inmediatos, mientras que la solvencia abarca los compromisos de pago a largo plazo. Tanto el concepto de liquidez como el de solvencia reflejan la capacidad de pago de una empresa. No debes descuidar ninguno de estos aspectos si quieres evitar que tu empresa incurra en problemas financieros graves. Aunque la solvencia y la liquidez son dos conceptos diferentes, muchas veces se suelen relacionar, argumentando que una mayor liquidez proporciona una mayor capacidad de pago y por tanto una mayor solvencia. Sin embargo, es conveniente diferenciarlos para no caer en errores que nos conduzcan a tomar decisiones financieras equivocadas. Ejemplo de cálculo de liquidez. La empresa Fashion Sport posee la siguiente información en su balance general. En activos, caja y bancos, 11.800. Cuentas por cobrar, 29.000. Inventarios, 38.000. Otros activos corrientes, 4.900. Activos, total de activos corrientes, 83.700. Propiedad, planta y equipos, 15.900. En depreciación, 10.000. Activos netos, 5.900. Nos da un total de activos de 89.600. Pasivos. Pasivos a largo plazo, 25.000. Pasivos corrientes, 50.000. Total de pasivos, 75.000. De patrimonio, la empresa tiene 14.600. Total pasivos y patrimonio, 89.600. Con la información anterior se realiza el cálculo de los tres indicadores de liquidez así. Razón corriente igual activo corriente dividido para pasivo corriente. Razón corriente, 83.700, activo corriente menos 50.000 de pasivo corriente. La razón corriente nos da un valor de 1.68. El resultado es mayor a 1.50. Es decir, supera al nivel óptimo, por lo tanto presenta un excelente nivel de liquidez. Tal y como hemos visto en apartados anteriores, la fórmula que tendremos que emplear es ratio de solvencia igual a 40 más 5 más 40 más 15 sobre 35 más 30, dándonos un total de 1,538. La empresa Fashion Sport tiene un ratio de solvencia de 1,538 que podemos interpretar. La empresa es solvente, pues tiene un activo superior a su pasivo, es decir, tiene más que debe.
Conclusión. La liquidez y solvencia son herramientas efectivas para evaluar a una empresa y determinar su estatus económico y permite a los directores y demás socios a mejorar la toma de decisiones para llevar a cabo los objetivos propuestos. De esta manera permite evaluar la gestión de una empresa y son técnicas cuantitativas que se ponen a disposición para el buen funcionamiento de una empresa o entidad.